Hay algo grabado en la roca más antigua del planeta. No es un símbolo. No es un dibujo. Es una huella. Y mide más de 1 metro. Para cuando termines de ver este video, vas a tener una certeza que la mayoría de las personas nunca va a alcanzar. Y esa certeza es incómoda. Porque contradice todo lo que nos enseñaron sobre quiénes somos, desde cuando existimos, y si realmente estamos solos en la historia de este planeta. Esto no es teoría. No es especulación de Internet. Hay coordenadas reales. Hay análisis geológicos documentados. Hay científicos que estudiaron estas huellas y terminaron el proceso en silencio. No porque no encontraran nada, sino porque encontraron demasiado. Vamos a hablar de huellas. Huellas de dimensiones imposibles. Grabadas en granito de millones de años. En lugares donde ningún animal conocido, extinto o vivo, debería haber podido dejar una marca así. Y lo más perturbador no es el tamaño. Es lo que implica el tamaño. Porque si aplicas la física básica, si tomas la fórmula que cualquier geólogo conoce para calcular la presión necesaria para deformar granito en estado natural, el resultado te dice que el ser que dejó esa huella pesaba entre 40 y 100 toneladas. Y caminaba erguido. En 2 pies. No existe ningún ser conocido en toda la historia de la vida en la Tierra que encaje en esa descripción. Ni uno. Entonces, ¿qué fue lo que caminó aquí? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. El mecanismo del silencio. Pero antes de llegar a la primera huella, necesitas entender algo. Algo que casi nadie te explica cuando hablan de estos temas. Existe un protocolo no escrito dentro de la arqueología y la geología académica. No está en ningún manual. No lo enseñan en las universidades. Pero cualquier investigador que lleva suficientes años en el campo lo conoce perfectamente. Se llama, informalmente, clasificación por erosión. Cuando un hallazgo no puede ser explicado dentro del marco científico establecido, la primera respuesta institucional es atribuirlo a erosión natural. Viento. Agua. Movimiento tectónico. Es el equivalente científico de decir, se cayó solo. El problema es que la erosión tiene patrones. Y los geólogos los conocen mejor que nadie. La erosión no crea simetría bilateral. No genera la profundidad diferenciada de un talón versus la punta de un pie. No produce 5 marcas idénticas en posición de arco que corresponden exactamente a los dedos de un primate bípedo de escala masiva. Cuando aparece algo así, hay 2 caminos. El primero es publicar, enfrentar el escrutinio académico, y posiblemente redefinir lo que sabemos sobre la historia de la vida en este planeta. El segundo es encontrar la clasificación más conveniente y seguir adelante. En la historia de estos hallazgos, el segundo camino se eligió sistemáticamente. Y eso en sí mismo es más perturbador que cualquier huella. Porque la ciencia no silencia lo que no existe. Silencia lo que existe y no puede explicar. Caso I, la huella de Sudáfrica. El primer caso que vamos a analizar es el más famoso. Y el más difícil de desestimar. Está en una región de Sudáfrica conocida por tener algunas de las formaciones de roca más antiguas del planeta. Granito que lleva formado aproximadamente 3.000 millones de años. 3.000 millones. Para dimensionar eso, los dinosaurios desaparecieron hace 66 millones de años. El granito donde está esta huella es casi 50 veces más viejo que los dinosaurios. 50 veces. La huella en sí mide aproximadamente 1,20 metros de longitud. Tiene la morfología perfecta de un pie humano bípedo. Talón, arco plantar, 5 dedos en posición anatómica correcta. No hay deformación lateral. No hay irregularidad que sugiera impacto accidental o fragmentación natural de la roca. Lo que hace imposible ignorarla desde el punto de vista geológico es la profundidad. Y más específicamente, la dirección de la deformación. Cuando un objeto presiona roca, la roca no solo cede hacia abajo. Las partículas se comprimen y se desplazan lateralmente hacia los bordes. En esta huella, ese patrón de desplazamiento es perfecto. Lo que significa que no fue esculpida. Fue presionada. Algo la pisó. El geólogo que la estudió de manera más completa llegó a una conclusión que publicó brevemente y luego dejó de mencionar en público. Según sus cálculos, la fuerza necesaria para producir esa deformación en ese tipo de roca correspondería a un ser bípedo de entre 7 y 9 metros de altura, con un peso estimado de entre 40 y 60 toneladas. Cuando le preguntaron en una entrevista qué pensaba que había dejado esa marca, respondió con 3 palabras. Prefiero no opinar.
Esa es exactamente la respuesta de alguien que encontró algo real. Alguien que sabe lo que vio. Y que sabe también lo que le costaría decirlo. Caso 2, el desierto que guarda pasos. Ahora vamos a otro continente. A un lugar completamente diferente. Porque si esto fuera un caso aislado, podría ser una anomalía. Pero no lo es. El desierto de Atacama, en Sudamérica, es el lugar más árido de la Tierra. Hay zonas donde no ha llovido en millones de años. Y eso es precisamente lo que lo convierte en un lugar único para este tipo de investigación. Porque lo que está grabado en sus rocas lleva allí sin perturbación durante un periodo de tiempo que la mente humana tiene dificultades en visualizar. En una zona remota de la meseta, sobre una superficie de roca sedimentaria que data de varios millones de años, hay dos marcas. No una. Dos. Separadas por una distancia que corresponde exactamente al paso de un bípedo de aproximadamente 8 metros de altura. Están alineadas. En línea recta. En la misma dirección. No es erosión. La erosión eólica en el Atacama actúa de manera uniforme sobre toda la superficie. No crea dos depresiones simétricas y separadas con precisión en medio de una planicie rocosa homogénea. Eso requiere un agente localizado. Puntual. Que dejó energía en exactamente esos dos puntos. Los investigadores independientes que las documentaron midieron la profundidad diferencial entre el centro de cada marca y los bordes. El perfil es el de presión puntual con distribución hacia los bordes. No hay otra interpretación geológicamente válida. Lo que nadie ha respondido satisfactoriamente es por qué hay exactamente dos marcas. No una huella alargada de arrastre. No un patrón de erosión extendida. 2. Como si algo hubiera dado exactamente dos pasos y luego dejado de caminar. O dejado de estar en la superficie. Esa pregunta no tiene respuesta académica. Ninguna. Y aquí es donde entra algo que la ciencia oficial nunca menciona cuando habla de estos hallazgos. Lo que nadie te contó. Las culturas indígenas que habitan o habitaron las regiones donde se encuentran estas huellas tienen algo en común. Todas. Sin excepción. Todas tienen relatos sobre los primeros. No sobre dioses distantes que gobernaban desde el cielo, sino sobre seres físicos, de gran tamaño, que caminaron la tierra antes que los humanos. Que dejaron marcas. Que existieron en un tiempo que los relatos llaman el tiempo anterior al tiempo. En las tradiciones orales de comunidades del sur de África, hay descripciones de seres que hacían temblar la tierra al caminar y que podían tomar una roca en la mano como un hombre toma una piedra pequeña. No como metáfora poética. Como descripción de algo que sus ancestros presenciaron o de lo que recibieron testimonio directo. En las tradiciones de algunas comunidades del altiplano andino, existen relatos de los que abrieron el camino, seres de estatura sobrehumana que habrían habitado la región antes de que los humanos de tamaño actual llegaran. Y cuando se les pregunta a los ancianos de estas comunidades dónde ocurrió eso, señalan sitios específicos. Sitios que coinciden exactamente con zonas donde se han encontrado estas marcas en la roca. Ahora piensa en esto. La transmisión oral humana en condiciones de aislamiento cultural puede mantener memorias de eventos reales durante periodos de hasta 10.000 años con una fidelidad sorprendente. Eso está documentado por estudios lingüísticos y antropológicos modernos. 10.000 años de memoria colectiva. La pregunta es simple. ¿Qué estaban recordando? Caso 3. Las huellas bajo el océano. Hay un tercer caso. Y este es el que cierra toda posibilidad de coincidencia. Durante las glaciaciones, el nivel del mar descendió drásticamente. En algunos periodos, ciertas plataformas continentales que hoy están sumergidas a decenas de metros de profundidad estuvieron expuestas al aire. Fueron tierra firme durante decenas de miles de años. En algunas de esas plataformas, documentadas por grupos de buzos en distintas partes del mundo y posteriormente analizadas por equipos independientes, hay marcas en la roca del fondo marino que replican exactamente el patrón morfológico de una pisada bípeda. Con dimensiones que oscilan entre 80 centímetros y 1,40 m de longitud por huella. El análisis de la roca en estas zonas confirma que las marcas se produjeron cuando la roca estaba expuesta al aire, no bajo el agua. La dirección de la deformación, la ausencia de sedimentación dentro de las marcas en los estratos correctos, y la composición química de la superficie en los puntos de presión son incompatibles con formación submarina. Lo que esto significa es que estas marcas tienen entre 10.000 y 20.000 años de antigüedad. Periodo que corresponde al final de la última glaciación. Cuando, según la historia oficial,
Los seres humanos eran cazadores-recolectores que apenas comenzaban a desarrollar los primeros asentamientos permanentes. Pero no hay ningún ser humano en ninguna etapa de la evolución documentada que haya tenido un pie de 1,40 m de longitud. Ninguno. Entonces hay una pregunta que flota sobre todos estos hallazgos y que nadie ha respondido con evidencia suficiente. ¿Existió en este planeta, en un periodo que nuestra historia oficial no registra, una forma de vida inteligente y de gran escala que ha sido completamente borrada del registro arqueológico? ¿O que fue borrada de él? El patrón que nadie quiso ver. Aquí viene lo que hace que todo esto deje de ser una serie de anomalías aisladas y se convierta en algo mucho más perturbador. Si tomas todas las ubicaciones confirmadas de huellas gigantescas en roca antigua alrededor del mundo, todas las que tienen documentación independiente, coordenadas verificables y análisis geológico registrado, y las marcas en un mapa, algo sucede. No están distribuidas aleatoriamente. Siguen líneas, corredores, trayectorias que se cruzan en puntos específicos del planeta. Y esos puntos de intersección no son zonas vacías. Son los mismos sitios donde se encuentran las grandes estructuras megalíticas que tampoco tienen explicación satisfactoria. Göbekli Tepe en Turquía, con sus columnas de 12 toneladas ensambladas con precisión milimétrica hace 12.000 años. Pumapunku en Bolivia, con bloques de andesita de 100 toneladas cortados con tolerancias que hoy requerirían maquinaria industrial de alta precisión. Las líneas de Nazca, visibles solo desde el aire, en el mismo desierto donde se encontraron dos de estas huellas. Stonehenge en Inglaterra. Los grandes templos de Angkor Wat en Camboya. Las pirámides de Giza en Egipto. Todos en las mismas líneas. Todos conectados por el mismo patrón geográfico que siguen estas huellas. ¿Por qué alguien, o algo, habría recorrido el planeta siguiendo trayectorias tan específicas? ¿Por qué esas mismas trayectorias conectan los únicos sitios donde la humanidad construyó estructuras que hoy no podría replicar? ¿Y por qué en esos mismos corredores encontramos las únicas huellas de una escala físicamente incompatible con cualquier ser que hayamos catalogado? No hay respuesta oficial. Solo hay silencio. Y el silencio tiene forma. El hallazgo que desapareció. Pero hay un caso más. Y este es el que me parece más importante de todos. No por el tamaño de las huellas, sino por lo que pasó después de que fueron encontradas. En el sureste de Turquía, hace algunos años, un grupo de investigadores independientes que trabajaba en una excavación no oficial en los alrededores de una zona arqueológica conocida encontró algo en el 4º metro de profundidad. Debajo de una capa de sedimento que las dataciones preliminares ubicaban en más de 12.000 años de antigüedad, había dos marcas en la roca base. Perfectamente conservadas. Con detalle de dedos. Con el arco plantar completo. Con el patrón de desplazamiento lateral que confirma presión real sobre la roca. Cada una de aproximadamente 90 centímetros de longitud. Las fotografiaron. Tomaron muestras de sedimento de los estratos sobre las marcas para datación independiente. Enviaron las muestras a 2 laboratorios distintos bajo descripciones neutras, sin revelar la procedencia ni el contexto del hallazgo. 2 semanas después, la excavación fue cerrada por las autoridades locales por irregularidades en el permiso de prospección. Era la primera vez en varios años de trabajo en la zona que algo así ocurría. Un mes después, uno de los laboratorios informó que las muestras no habían llegado. El otro dijo que habían sido recibidas pero que el análisis no podía realizarse por problemas de cadena de custodia. Las fotografías existen. Los investigadores que las tomaron las publicaron en un foro académico menor. Fueron descargadas miles de veces en los primeros días. El foro tuvo problemas técnicos. Las publicaciones desaparecieron. Los investigadores siguen vivos. Siguen trabajando. Pero no hablan de este hallazgo públicamente. Cuando se les ha preguntado de manera directa, la respuesta es siempre la misma. No es el momento. ¿Cuándo es el momento para decirle al mundo que algo de dimensiones imposibles caminó este planeta hace 12.000 años y dejó huellas que todavía podemos tocar? Aparentemente, ese momento no ha llegado aún. Las 3 verdades. Si todas estas huellas son reales, y los análisis geológicos independientes confirman consistentemente que lo son, entonces solo existen 3 posibilidades. Solo 3. Y ninguna es cómoda. La primera, existieron seres humanoides bípedos de escala gigantesca que habitaron este planeta en un periodo que nuestra historia no registra. Seres que caminaron,
que dejaron huellas en granito, que siguieron trayectorias globales, y que desaparecieron sin dejar más rastro que marcas en la roca y memorias fragmentadas en tradiciones orales que sobrevivieron miles de años. La segunda, existió una tecnología o un conocimiento perdido de tal magnitud que permitía ejercer sobre la roca una presión perfectamente localizada y controlada, de la escala equivalente a un ser de decenas de toneladas, con la capacidad de replicar con precisión absoluta la morfología de un pie bípedo de gran tamaño. Sin dejar evidencia de maquinaria. Sin dejar estructuras de soporte. Sin dejar absolutamente nada más en el sitio. Solo la huella. La tercera, nuestra comprensión de la historia de la vida en la Tierra tiene lagunas tan fundamentales que lo que creemos saber sobre que existió antes de nosotros es, en el mejor de los casos, incompleto. Y en el peor, activamente incorrecto. La ciencia oficial no elige ninguna de las tres. Y eso es, en sí mismo, una elección. Porque el papel de la ciencia no es proteger los modelos que ya funcionan. Es corregirlos cuando la evidencia lo exige. Y la evidencia, grabada en piedra de 3.000 millones de años, lleva esperando esa corrección desde antes de que nosotros existiéramos. La historia que aprendiste en la escuela tiene una característica muy específica. Empieza exactamente donde la evidencia incómoda deja de aparecer. Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma. Un arco limpio, comprensible, progresivo. Que ignora sistemáticamente todo lo que existió antes, todo lo que no encaja, todo lo que requeriría reescribir el primer capítulo de la historia humana. Las huellas que vimos hoy no son leyendas. No son mitos digitales. Son coordenadas GPS. Son análisis de laboratorio. Son geólogos que midieron presiones y calcularon masas y llegaron a números que no podían publicar sin destruir sus carreras académicas. Hay algo que caminó este planeta. Algo grande. Algo que siguió trayectorias. Algo que los pueblos más antiguos recordaron en sus tradiciones durante miles y miles de años. Algo que dejó marcas que no podemos explicar en roca que no debería poder ser marcada por ningún ser que hayamos documentado. Y hay personas cuyo trabajo consiste en decidir qué cuenta como historia y qué no. Esas personas tomaron una decisión sobre estas huellas. Una decisión que no fue basada en la ausencia de evidencia. Fue basada en el costo de aceptarla. Lo único que te pido es esto. La próxima vez que alguien te diga que algo ya está explicado, ya está estudiado, ya está cerrado, hazte 3 preguntas. ¿Quién lo explicó? ¿Con qué evidencia? ¿Y a quién le convenía esa explicación? Porque las respuestas a esas 3 preguntas te van a decir más sobre la verdad que cualquier libro de texto que hayas leído en tu vida. La piedra no miente. La piedra lleva aquí desde antes que nosotros. Y va a seguir aquí después de que nos hayamos ido. Esperando que alguien, en algún momento, tenga el valor de mirarla de verdad. La huella sigue ahí. La pregunta también. Y ahora tú también la tienes.